era robar para consumir y era un delincuente. El invitado de hoy es Matías Cornets, director de una organización que hoy rescata miles de jóvenes de las adicciones. Pero su historia es un rompecabezas de dolor que parece difícil de armar. En 1976 su madre fue secuestrada y torturada en Campo de Mayo. Ahí, en medio del dolor más indescriptible de la dictadura argentina, en esa oscuridad fue que Jesús mismo se le apareció con una promesa: vas a salir con vida, te voy a rescatar. Años después, esa promesa se siente como una mentira. Ella está atravesando una crisis de salud mental y su hijo, Matías, está perdido en la calle y en las adicciones. Esta es una conversación acerca de las semillas plantadas en la oscuridad más profunda que dan fruto en el tiempo y fruto al 100 por 1, pero además es una charla acerca de cómo Dios trabaja no en eventos, sino en procesos, porque esa es la historia de Mati, un gran proceso en el que Dios al final se lleva la gloria. Bueno, bienvenido Mati a Lo de Davi Testimonios. Gracias por hacerte el tiempo para compartir tu historia, una historia impresionante de verdad con nuestra comunidad. Nada, quería agradecerte, sé que sos un hombre muy ocupado, encima un día feriado, más difícil, papá de 4 hijos, pero bueno, acá estás y gracias por eso. No, por favor, un placer. La verdad que siempre que te veo me encanta lo que haces, lo que te impartís y bueno, tener la oportunidad hoy es una honra para mí. Por favor, la honra es para mí porque, como dije, tenés una historia impresionante. Pasaste por lugares muy oscuros, pudiste salir de ahí con la ayuda de Dios y ahora ayudás a otros, ¿no? A atravesar ese valle de sombra que vos pasaste. Pero quería que empecemos la historia por el principio principio, ¿no? Porque la historia no empieza con vos, empieza con tus papás, empieza con tu mamá, y es una historia muy fuerte, ¿no? Que quizás yo no he escuchado mucho, y me gustaría que la compartas un poco. Tu mamá no conoce a Jesús en una catedral, en una iglesia, ¿no? Lo conoce en un lugar muy particular. Sí, sí, eso sí. Bueno, la verdad que no es para menos. Cada vez que comparto esta historia, bueno, hay quienes dudan, hay quienes creen, pero lo cierto es que yo soy el menor de 9 hermanos, de una familia ensamblada y claro, al ser el menor y tener papás grandes, me costó mucho llegar a este relato, pero bueno, sí había mucho dato que me permitía ver de que algo había pasado en la historia de mis papás, porque mis papás terminaron muy mal de su salud mental. Y bueno, Mm. y no he ido investigando, un poco conociendo a través de charlas con mi mamá. Me entero de que mi mamá a los 30 años de ella había, había sufrido una detención ilegal en el año 1976 y había sido sometida a diferentes experiencias de violencia durante 6 meses. Wow. eh, y esto, bueno, por supuesto que ya es de mundial conocimiento, ¿no? Nuestro país atravesó un durísimo momento en el año 1976, asumió el gobierno los militares y algunos por cuestiones de guerrilla, de organización armada y otros por militancia política y otros por deseo de ayudar a la gente, pasaron de vivir, digamos, una vida libre a vivir encerrados de forma clandestina. Mi Wow. mamá a los 30 años sufrió la detención junto con su hermano y con su actual pareja, que en ese momento era su novio, pareja, no tenían hijos. Y bueno, lo llevaron, primero ellos iban en Boulogne, los detuvieron ahí. Para poner un poco de contexto, mi mamá es profesora de danzas clásicas y contemporáneas y es maestra de grado, o era, porque ya fallecía, había un presente, pero... eh, y, y bueno, y ella estaba muy comprometida con la ayuda social, trabajaba con algunos barrios de contexto vulnerado y ofrecía apoyo escolar, alfabetización, nada, básicamente ayudar a niños, a adolescentes y a sus familias, por supuesto, Claro. ¿no? Pero en medio de esta situación ella quedó en una enredada ahí de grupos montoneros y, y bueno,
fue detenida primero fue detenido el hermano de ella y la pareja, y bueno, ella salió a buscarlos desesperada, y en esa búsqueda también la detienen a ella. Y bueno, Wow. a partir de ahí vivió los peores 6 meses de su vida, como decía, ¿no? Pasando por violencia física, psicológica, sexual. Y en medio de ese lugar, que cuando fueron detenidos, los llevaron a la comisaría de Boulogne, hasta ahí podían ver, ahí los encapucharon, ya no pudieron ver más nada, los trasladaron no mucho trayecto, según lo que mi mamá recuerda, pero finalmente después confirmaron que estaban en Campo de Mayo, porque cuando ingresaron en algún momento le sacaron la capucha y mi tío había hecho la colimba, entonces se dio cuenta que estaban en Campo de Claro. Mayo y bueno, y a partir de ahí empezaron a experimentar todo tipo de torturas. Eh, Ese proceso, perdón, Mati, que duró 6 meses, sucedía mucho esto, ¿no? Que a veces porque tu hermano, un familiar, un amigo era capturado, después te iban a buscar a vos, ¿no? Em, y, y bueno, me imagino que fue un momento muy oscuro. Vos nos estás contando un poco, pero hubo luz eventualmente en esa detención. Sí, por supuesto. Mi mamá durante todo ese tiempo estuvo viviendo casi diría todos los días un infierno. Y estaba esperando su muerte como la mayoría de los que habían sido detenidos. Ahí no había otra posibilidad. Era más menos tiempo, más menos sufrimiento, pero en algún momento llegaba la muerte. Ellos lo deseaban. Y mi mamá dice que el día estaba bien y en la puerta 4 de Campo de Mayo, después se supo dónde estuvo detenida, en una habitación donde ya estaba embarazada de mi hermana Celeste, que dicho sea de paso, ese embarazo, en algún momento hubieron dudas, pero es legítimo de la pareja de mi mamá. Mm, Y cuando estaba en esa habitación donde sufrió un montón de situaciones de violencia, se acerca alguien que ella puede percibir, siente que se acerca alguien. Ella creyó que venían de nuevo a lastimarla o a hacer algo. Entonces se puso tensa y esta persona se acercó lo suficiente al oído para decirle: quédate tranquila, que no te vine a lastimar, voy a sacar por vida. Le dice, y cuando mi mamá escucha la palabra vida, no puede hacer otra cosa que preguntarle quién era, porque ella lo único que quería era vivir. Entonces esa palabra despertó fe y esperanza en ella. Entonces se preguntó quién era y esta persona le dijo al oído: yo soy Jesús y te voy a sacar con vida. Claro, mi wow. mamá cuando escuchó esto entró en un colapso emocional porque primero que lo creyó y segundo que quería compartir su alegría con su hermano y con su pareja que no estaban ahí con ella, pero se comunicaban en voz alzada, ¿no? Y, y bueno, cuando ella les gritaba a su hermano y a su pareja que había venido Jesús y que los iba a sacar con vida, las personas que escuchaban le decían que se calle, le aconsejaban que haga silencio porque cualquier tipo de disturbio podía acelerar un golpe de mínima o la muerte. Entonces, de ella, si bien la mayoría creía que había enloquecido, que había hecho como una especie de brote psicótico y que después de tanto sufrir había hecho un colapso, pero no, había tenido una experiencia de fe, que siempre digo, ¿no? La Biblia dice que para los que no creen, la palabra de la cruz es locura, pero para los que creen es poder de Dios para salvación. Y creo Amén. que mi mamá Wow. creyó frente a un pronóstico terrible y estuvo, bueno, desde ese momento hasta que finalmente la liberaron, que fueron un grupo de personas, no se sabe si eran militares o qué, porque ella no los podía ver, estaba encapuchada. Muy poca gente pudo ver. Y bueno, desde que ella tuvo su encuentro con Jesús hasta que finalmente fue liberada, pasaron unos días. Y esos días no fueron mejores, fueron Claro. iguales o peores. Y eso también a mí como que en su testimonio me alecciona bastante en este de que a veces Dios nos promete,
o nos da una palabra y el momento que me las da hasta que eso sucede, a veces pasan días, meses, años, décadas, Total. pero lo importante es no abandonar esa palabra, ¿no? Bueno, ella tuvo un encuentro con Jesús en la puerta 4 de Campo de Mayo y por supuesto que de ahí en adelante, si bien no se volvió la más devota ni que de ahí en adelante no faltó a ningún culto, pero sí, nunca más pudo olvidar su encuentro con Jesús, que nosotros decimos que Jesús es nuestro salvador, ¿viste? Del alma, pero en ella fue literal, fue Claro. ese salvador de la misma muerte. Ella veía todo el tiempo, veía gente morir o gente muerta. Entonces, ella se veía ahí entre esas personas, nunca imaginó que iba a poder salir con vida de un lugar que pocos sobrevivieron. Qué locura, Mati. Es increíble la historia, y me quedo con esto, ¿no? De Salvador completo, ¿no? Del cuerpo, de la vida. Es como, es otra dimensión, ¿no? A lo mejor, no sé si más importante, pero física, se siente distinto. Am, Como vos decías, esta fue un poco la semilla, ¿no? Fue el encuentro, pero no es que fue instantáneo, no es que luego los días fueron fáciles. Vos nacés, como contaste al principio, ¿no? En el contexto de una familia ensamblada, siendo el menor de 9 hermanos. Em, Me imagino que eso no habrá sido súper fácil, ¿no? ¿Cómo fue crecer en este contexto, y cómo llegás a empezar a consumir después? Fue bastante confuso. Creo que para un niño tener que entender que tiene 8 hermanos más y 5 de los cuales son hijos de tu papá con otra señora y los otros 2 de tu mamá con otro señor, o sea, Claro, bastante confuso, pero bueno, le fui llevando, ¿no? Como los niños se van acostumbrando y se adaptan a los lugares en los que viven, y van naturalizando también, ¿no? Muchas cosas que a veces no están buenas. En mi caso, eso fue lo menos que tuve que entender, ¿no? Lo más complejo fue el hecho de darme cuenta de que mis papás estaban enfermos en su salud mental. Eh, que digo, me costó entenderlo porque yo eran mis papás, o sea, lo claro. naturalicé al 100%, el hecho de que estén o todo el tiempo en la cama o de un momento al otro que se levanten y sean personas súper activas. Bueno, después con el tiempo me enteré que eran bipolares, que eran Wow. maníacos depresivos y, y no lo terminé descubriendo de la mejor forma, porque yo ya había naturalizado tanto esto de que venga la ambulancia y urgencia a llevarse a uno de los dos, verlos en la cama todo el tiempo era como parte, digamos, de la decoración de mi casa. Pero después se empezó a generar situaciones más complejas, de intentos de suicidio y demás. Y nada, lo descubro cuando tengo que ir a visitar a mi papá con 8 años al Borda. Ahí entrar al Borda, ver a Ocho todas las años. personas, Wow. sí, ver a todas las personas que residen ahí, algunos que están en el pasillo del hospital, bueno, en el piso, es terrible, estoy hablando 30 años atrás. Mm, Entonces, nada, era muy fuerte y ver a tu papá ahí, ¿no? Un papá que en el peor estado que lo vi fue en la cama, en mi casa. Pero después lo veía con traje, saliendo a trabajar, era bipolar, podía estar allá arriba construyendo negocios y podía estar hundido en la cama queriendo claro, morir. Y bueno, verlo en el Borda fue muy fuerte. Bueno, y después también en el tiempo la misma situación con mi mamá en clínicas neuropsiquiátricas, entonces ahí fue como, bueno, y esta es mi realidad, ¿no? Como, bueno, estos son mis papás. Y empezar a darme cuenta de que su estado de salud lo limitaba y a mí me vulneraba también, porque empezar a ir al colegio solo, siendo tan chiquito, en esa época no se veía, es que los chicos yendo solos al colegio. claro. Y encima te acompañaba una abuela, una tía, un hermano. Yo estaba bastante solo con mi hermano Nico y así nos movíamos por la vida. De hecho, tuvimos la oportunidad de ir a un club de barrio a jugar al fútbol, donde descubrí el fútbol y amé el fútbol y creo que le salvó gran parte de mi infancia, pero iba porque me llevaba mi entrenador.
O sea, había hecho un acuerdo con mi mamá o mi papá en algún momento de que él nos pasaba a buscar cuando salíamos del colegio y nos llevaba al club todos los días, sea que entrenáramos o que no entrenáramos. Nos llevaba Mm, por el solo hecho de llevarnos al club, a estar en el club, en un lugar probablemente mejor que en el de mi casa, que era estar con mis papás todo el día encerrados, enfermos. Y digo solos porque mis hermanos, yo soy el menor de 9 hermanos y mi hermana que me sigue me lleva 10 años. Por lo wow, tanto, era literalmente el nieto de mis papás enfermo de salud mental. Era re compleja la situación. claro. Y en el club, bueno, obviamente era un lugar mejor porque jugaba al fútbol, entrenaba, competía y la pasaba mucho mejor que en mi casa. Pero bueno, también se daban situaciones que por lo general te cuidan tus papás en todos lados. En el club también te cuidan tus papás. Y si no, estás solo. Eh, y bueno, y esto del andar solo por la vida generaba también mucha lástima en mi entorno. Yo me daba cuenta de que muchos se acercaban porque pobrecito, ¿viste? Entonces, Mm, eso me empezó a confundir también en mi autoestima y en mi identidad. Era como que no sabía quién me quería de verdad o quién me quería por lástima, ¿viste? Era como claro. 10 años. Y bueno, y a esa edad, yendo a dormir a la casa de uno de mis compañeritos, en donde, digo, ir a dormir a la casa de un compañero era llamar por teléfono a mi mamá con el cobro revertido, que quizás Mm, vos, David, ni saber, pero sí, sí, antes el teléfono público marcabas 119 y no tenías plata y si decías a qué número querías hablar y del otro lado te atendía tu mamá o quien sea y ya autorizaba la llamada. Y de esa forma yo le pedía si me dejaba quedarme a dormir a la casa de un compañero. Por lo general siempre eran los mismos. Y ella no conocía a los papás, no conocía a mis compañeros, nunca me había visto. Y iba a ver jugar al fútbol, pero porque no podía, no porque no quería. Estaba literalmente en depresión, los dos. Y sí, me dejaba porque entendía que cualquier lugar iba a ser mejor que mi casa. Y bueno, en uno de esos lugares en donde supuestamente yo la pasaba mejor, empecé a sufrir abuso sexual por parte de un pibe. Y nada, y estuve probablemente 1 año y medio, 2 años de mi pubertad siendo abusado. Y wow, eso se sumó a todo el bardo que tenía en mi cabeza, ¿viste? Como mucho desorden mental, desde, bueno, autoestima, confusión en mi identidad sexual, en mi identidad, de alguna manera. Y eso se fue haciendo muy difícil. Yo jugaba muy bien al fútbol, juego al fútbol, pero antes jugaba como a nivel competitivo muy bien, me la pasaba todo el día en el club. Y llegué, en algún momento a dudar de mi talento, ¿viste? Como que mirá, por ahí jugaba un partido, ganábamos, hacía 3 goles, qué sé yo, y terminaba aplaudido hasta por los rivales, y salía de la cancha y en mi cabeza salía con la duda de si todo eso lo estaban haciendo porque le tenían lástima. O qué sea, locura. a ese nivel. Sí, 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 es terrible cómo se puede distorsionar, ¿viste? La percepción de un niño cuando no hay seguridades, cuando no hay figuras de protección, de cuidado. Bueno, y pasé así, empecé a sufrir abuso sexual y en paralelo en mi casa, mis papás cada vez estaban más complicados hasta que finalmente los internan a los dos simultáneamente en clínicas neuropsiquiátricas y claro, yo no podía vivir solo con mi hermano Nico. Y mi entrenador, bueno, en paralelo también estaba con algunos líos, tampoco me podía llevar a vivir con él. En el club, medio como que todos se abrieron, ¿viste? Porque Y era sí, un cierre de aliento, agarrar a un pibe menor de edad. Bueno, nada, quedé muy expuesto así hasta que vino una de mis hermanas, la que me lleva 10 años. Por lo tanto, yo tenía 9, ella tenía 19, o sea, una hambre. era una Y pibita no, también. recién casada, porque se había conocido con un flaco y para irse se hizo rápido los bolsos, se fue y se metió en una casa quinta como casera y bueno, no tenía que pagar alquiler, pero bueno, tenía que darle, era una época muy compleja, casi año 2001, entonces nadie tenía para comer, ¿viste? Mm, Estábamos todos muy complicados y dice, no, no, acá yo solo no lo puedo dejar, no lo puedo dejar, no lo puedo dejar y nos lleva a vivir con ella. Claro, pero nos lleva a vivir con ella y ella estaba a 50 kilómetros zona oeste
para el lado de Mariano Costa, Marcos Paz, Ujú. y nos arranca de nuestro lugar. O sea, ahí me voy de barrio, no puedo más a jugar al fútbol del club, donde yo había hecho toda mi vida y mi Mm, infancia, pese a todo lo que cuento que es terrible, pero seguía siendo mi lugar, ¿viste? Y bueno, me cambiaron de colegio y me alejaron a 50 kilómetros de mi casa, de mi barrio, mi calle, de mis amigos, de todo. Y bueno, y cada vez más negra, ¿viste? Porque era como, vos, ¿viste? Cuando decís, qué bueno sería que esto sea una pesadilla y despertarme y que nada esté pasando. Y era como cada vez, ¿viste? Era, no, no, es esto, es esto, es esto. Y mi hermano Nico, que me llevó un año y medio, mucho más adaptado a esos cambios. Yo no, entro en una especie de depresión también, preadolescente. No quería hacer nada, no quería, eran todo muy junto, ¿viste? Los cambios propios de la etapa, de la adolescencia, claro. preadolescencia, sumado a muchas pérdidas y situaciones de abuso y demás, hizo de que entre como en un tornado de emociones, ¿viste? La tormenta perfecta. Tenía mucho miedo de que todo este nuevo cambio y los pibes de este nuevo barrio me lastimaran, frustración por no poder jugar al fútbol y angustia, ansiedad por mis papás, porque quería que ellos hagan algo para que todo eso vuelva a la realidad, enojo con Dios, con todos los que me rodeaban, era Mm, como, estaba totalmente atravesado por todo esto y bueno, y ahí lamentablemente se me ocurrió una idea media, fue como un mecanismo de defensa propio del miedo y claro, hice esta cuenta, dije, si todo esto que me rodea me puede hacer pasar peor de lo que ya la estoy pasando, tengo que hacer algo. Y ese hacer algo, tuve varios intentos y cosas, entre ellas hice un intento de suicidio, después intenté volverme al barrio a ver si alguien me daba acogida y no, mm, frustró. Y bueno, después me terminé haciendo amigo de todos los que me podían hacer daño. Entonces me hice amigo de todos los chicos del colegio que estaban en un plan más de rebeldía, o los que mm, a la salida del colegio solían ir para pegarle a los pibes. Ahí conocí la droga de la mano de estos chicos. Y bueno, y lo que empezó siendo un cigarrillo a la salida del colegio con 11 años, ya empecé a ver chicos más grandes que por ahí estaban o fumando marihuana, con una bolsita de Coxirran. Y, y bueno, como te digo, por ganarme un espacio, por ser parte, claro. por evitar que me hagan daño, me empecé a vincular con ellos y a ser mi amigo y a ganarme su confianza. Pero bueno, la confianza de ellos venía de la mano de drogarme más, pegar más fuerte, ir al frente, o sea, hacer todo lo que ellos hacían, porque yo tenía que demostrarles que podía hacer más de lo que hacían ellos, en mi cabeza, ¿eh? Hay Mm, gente realmente enferma. Nadie me lo podía, ¿eh? Esto era algo que lo maquinaba yo. wow. Y bueno, y así empecé a consumir drogas, empecé a enterrar mi sueño de ser jugador de fútbol. Yo jugaba muy bien al fútbol y, y tenía posibilidades de intentarlo mínimamente, ¿viste? Pero bueno, Sí, sí. no tenía ese entorno que necesitas sí o sí para poder hacer ese camino o construir ese trayecto. De ahí empecé a entrar como en una etapa de los 12 a los 18 años de policonsumo, que es consumir varias sustancias a la vez. Y la realidad es que lo que al principio fue consumir para caerle bien a un grupo de tíos y ser parte, después empezó a ser como, bueno, esto puede llegar a ser también la manera de quitarme la vida, ¿viste? Y Mirá, consumía de forma muy como para morir. agresiva, sí, muy agresiva, muy agresiva. De hecho, quizás había algo dentro mío que me frenaba, ¿viste? Siempre que hice intentos de suicidio, siempre hubo algo dentro mío que me frenaba. Sé que ahora sé quién era, pero en ese momento era como jugar muy al límite de eso, de ese sentimiento. Era como querer desentender, ¿viste? Por momentos ese sentimiento. Pero sí me acuerdo, por ejemplo, no sé, la etapa más crítica habrá sido a los 15 años porque ya había empezado a robar.
Entonces, robaba, tenía plata, consumía toda la noche y dormía todo el día. Y en alguno de esos eventos, sí fue como, bueno, arranco fumando un cigarrillo de marihuana, tomando una jarra de vino con pastillas y después me pongo a inhalar pegamento, ¿viste? Es una cosa que, Wow. un combo totalmente destructivo que bueno, eso trajo consigo después 2 días de no poder despertarme, eh, que me de despertarme con mi cuerpo lastimado, con mis amigos diciendo cosas de las que habían pasado. Bueno, nada, cosas horribles, súper tristes. Y, y duró 5 años de mi vida de forma progresiva, eh, en donde, nada, en el medio murieron amigos míos. Bueno, era un escenario bastante dramático, ¿viste? Muy complejo. Sí, es de película, es como cuando alguien en la tele hacen estos documentales, ¿no? Y muestran a los chicos en la calle y todo, y me parece una locura, nada, verte a vos como estás hoy y que vos cuentes que esa fue tu realidad, es como que no tiene sentido, ¿no? O sea, no pareces esa persona, no pareces ese chico, ¿no? Eh, o sea, algo pasó, que te hizo cambiar, pegar un giro. Em, pero antes que nos cuentes eso, tengo una pregunta que me surgió. Vos mencionaste que te habías enojado con Dios, ¿no? En ese periodo de la pubertad, de la preadolescencia. Y atándolo con lo de tu mamá al principio, eh, Dios, la iglesia, ¿existían en tu vida en ese momento? ¿Eran algo que estaba presente o no? Como en cualquier casa argentina, bueno, existe Dios y ya está. A ver, mi mamá hizo todo para que yo conociera a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, nos decía leer, nos acompañaba a leer y a orar. Lo cierto es que todo lo que mi mamá me había sabido decir de Dios, era diametralmente opuesto a lo que me estaba pasando. O sea, Mm, quizás hubiese estado bueno que mi mamá me contara la parte en cómo ella conocía a Jesús, ¿viste? Porque mm. ahí le hubiese encontrado más sentido. Pero ella me hablaba de un Dios de amor, de un Dios de cuidado, de un Dios que estaba en todas partes, que iba a Claro, y proteger después de te mí. pasaba todo esto. Y era como, Ujú, o sea, no lo veo. Y sí, sí, yo siempre, bueno, siempre sentí a Dios, ¿viste? El presente, pero también cuando lo vi ausente, lo confronté. mm, Y lo confronté diciéndole, che, todo lo que me dijeron de vos y todo lo que vos sos, o sea, es el momento de la prueba, ¿viste? Demostrame que vos sos Dios y así que todo vuelva a la normalidad, a mi realidad. Y bueno, y yo recuerdo, Dios, yo tenía creo que 11 años, de alguna u otra manera dándome a entender, ¿no? Porque viste que Dios no te habla audible, pero lo puedes sentir. claro. Entonces, como que hay algo que terminó de hacerme saber de que Él no había sido el ideador de todo esto. O sea, no había planeado eso para mi vida, pero que sí eran las consecuencias de muchas cosas que habían pasado antes. Y yo no me podía prometer hacer volver el tiempo atrás, porque él era un Dios de presente y futuro, pero que él sí me podía asegurar acompañarme a transitar Mm, por esas ruinas y construir algo que nadie me iba a poder quitar. Como que si yo le creía y caminaba en medio de esa tormenta, esas ruinas, él se iba a encargar en el tiempo de ayudarme a construir algo propio, que mm. no iba a ser como Como fue lo que arrebatado. claro, no iba a poder ser arrebatado y que no iba a ser como le pasó a mi papá y mi mamá, que lo que construyeron se desmoronó. Y la realidad es que yo entendiéndolo, porque fue muy claro, entendiéndolo, le dije, bueno, o sea, evidentemente esa es tu respuesta, no es la que yo espero, entonces vos seguís siendo Dios y yo sigo mi camino. Como Wow. no le quité el título de Dios, pero le dije, no, 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 No no, estoy de no, acuerdo. no me convence. Claro. Me acuerdo como fui al barrio y yo sentí espiritualmente, porque en realidad no me había pasado físicamente, naturalmente, pero
como que, como que todo se puso gris, Mirá. como que es como si se le hubiese ido el color a la vida, como que mi esperanza se apagó, ¿viste? Y me fui convencido de que iba a destruir mi vida, o sea, iba a la oscuridad, iba a todo lo contrario de lo que mi mamá me había enseñado, enojado, Mm, frustrado, lleno de resentimientos. Y la iglesia de barrio, en ese momento, a la iglesia que nosotros de alguna manera pudimos, cuando pudimos esa mudanza, que teníamos con mi hermana muy poco, supo, supo contener y acompañar, pero por supuesto que era una congregación de barrio que respondía más al culto. Si había alguna familia muy rota, muy necesitada, por ahí se organizaban y le armaban una bolsita de alimentos, ¿viste? Como que sí, 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 nosotros estábamos arrasados por la pobreza, arrasados por la enfermedad de mis papás, de la historia, de la situación socioeconómica. O claro. sea, era Era como como mucho algo, para ellos también. sí, sí, era para todos mucho. Sí, igual y soy bastante crítico de la respuesta de las instituciones. O sea, que por ahí creo que podrían haber hecho más, pero Definitivamente. tampoco sabían cómo, ¿viste? Entonces no la puedo juzgar, porque después con el tiempo yo, después de esa etapa tan oscura, que duró 5 años, muy complicada, yo me transformé en un delincuente juvenil, era robar para consumir y era un delincuente. Me había comido el personaje, ¿viste? Porque yo no Mm, era eso, y nadie nace para hacer eso, eso se hace como consecuencia de ausencias y de carencias y de problemáticas que atraviesan a la familia. Pero yo llegué a veces, ¿viste? A ser un delincuente juvenil y a mis 17 años cometí un delito y bueno, estaba muy al límite de la mayoría de edad. En esa época la ley de imputabilidad era a partir de los 18 años. Y por supuesto que ante esa situación no tenía muchas opciones, pero una de las opciones era ir a un instituto de menores para después ir a un penal de adultos o hacer un tratamiento por consumo problemático. Y bueno, viste, ni lento ni perezoso fui al claro. tratamiento por miedo de nuevo, ¿viste? Como que detrás de ese disfraz de delincuente, de pistolero, de pibe chorro, había un niño que seguía llorando a gritos, ayuda, tengo miedo, alguien que me ayude, ¿viste? Pero por fuera me tenía que demostrar el más malo. Y bueno, acepté un tratamiento y bueno, hice un tratamiento por consumo durante un año, que eso fue básicamente lo que me ayudó a ordenar un poco todo lo que me había pasado, a poner en palabras, a llorar, a escuchar a otros que también estaban pasando por lo mismo. Y bueno, a ser orientado por un grupo de profesionales que me marcaban un poco por dónde había que ir, ¿viste? O sea, yo había vivido mucho tiempo en la calle, habían etapas en donde vivo en situación de calle, o sea, que Sí, sí, sí. estaba muy complicado, muy desorientado. Había dejado el colegio hacía algunos años, mucha droga, muy, muy impuntivo, muy anarquista, muy antisocial, muy irreverente, cero Bajo norma. todas las luces eras un caso perdido, Mati, ¿no? Como cuando alguien ve a un chico así, este no tiene solución, ¿no? Sí, más de una vez he escuchado como que no iba, o nuestro grupo no iba a llegar a los 18, ¿viste? Como que era Mm, algo espantado. Y lo peor es que habían algunos que morían antes, entonces como que ellos eran la estadística que confirmaba la teoría, ¿viste? Y sí, bueno, era un caso perdido. Pero bueno, en ese tratamiento me ayudaron bastante a volver a apuntalarme en lo que después puedo ser un proyecto de vida, pero a volver a estudiar, a hacer priorizar mi tratamiento, revincular con mi familia, con mis hermanos, con mis papás. Fue terrible, durísimo. Hice un tratamiento ambulatorio, no me internaron, ¿viste? Y ujú. eso fue terrible, porque era
en un tratamiento de internación vos convivís con otros extraños y te tocan 30 compañeros, ponele 90 y nada, a lo sumo seguís en esa lógica de cuidar lo tuyo, de, ¿viste? De Sí, que no sí, se expone en ninguna situación porque enseguida tenés que resolver el problema. Irte a tu casa a vivir con los que son casi te diría coautores de el drama, por no decir protagonistas, total. era horrible. Yo tuve que volver a mi casa con papás que tenían 7 años más, con la enfermedad por ahí más estabilizada desde lo farmacológico, pero mis papás babeaban, ¿viste? No podían Mm, agarrar la casa, o sea, les tenía que asistir para prácticamente todo, y no se cocinaban porque no podían. No hacían las tareas domésticas, si tenían que ir al médico los tenías que acompañar. Era la tortura, o sea, nada había cambiado, ¿entendés? Era volver a estar con ellos para seguir siendo torturado y castigado por esto. Y no, en realidad era mi parte de mi tratamiento era aceptar la vida que me había tocado, ¿entendés? Era aceptar la mm, realidad, aceptar de que mis papás estaban enfermos, que no habían elegido enfermarse y que eran mis papás. punto. Y vivir con ellos y su enfermedad me enfermaba, pero a la vez me enfermaba porque yo estaba esperando de ellos otra cosa, yo estaba esperando que sean otros papás. Y lo más sano era aceptar que estaban enfermos. O sea, Claro. era y nada, fue durísimo. Mi tratamiento fue durísimo. Yo escribí un libro que se llama Guardado en su corazón, casi te diría para explicar todo lo que viví, pero también para contar un poco cómo fue ese proceso de sanar mi corazón, ¿viste? Fue Mm. durísimo. Pero bueno, gracias a Dios. En ese momento, ¿el tratamiento ambulatorio tenía algo que ver con Dios, de alguna manera? O cómo fue que te encontraste con él más adelante en el camino? Porque el libro se llama Guardado en su corazón, entiendo que es el corazón de Dios, ¿no? Tiene como, es como una especie de bisagra, no sé, de espejo, porque por un lado yo le puse guardado en su corazón porque yo guardé muchas cosas en mi corazón que le enfermaron. Mm, Guardé en silencio muchas cosas, abuso, abandono, frustración, miedo, odio, pérdida de amigos, un sueño frustrado. Y todo eso lo enfermó mi corazón. Hasta que abrí mi corazón y puse en palabras todo lo que me había pasado en terapia. Y después sí, no, el tratamiento no era religioso, pero sí me ayudó un montón. Y cuando terminé qué mi bu- tratamiento, que pude recuperar, o sea, me dieron el alta, empecé a sentir, viste, como un vacío existencial, como una crisis en cuanto al sentido de la vida. Y, y ahí me cuestionaba bastante, porque era como, che, yo ya no me drogo, volví al colegio, pasé años, no robo más, trabajo, trato de no mentir, de hablar verdad, cambié mi vocabulario, cambié los lugares por donde ando, volví a jugar al fútbol, me va bien, qué sé yo, cosas que hacen cualquier pibe normal. Y era como que la vida, viste, no tenía sabor, era pasarla bien en el momento, pero terminaba eso y como que se apagaba todo. Y entré como una crisis y ahí empecé, viste, como a ver qué onda, qué era lo que me pasaba, me preocupé, me asusté porque no quería tirar a la basura todo el esfuerzo que había hecho, porque no quería ir para atrás, pero tampoco sabía para dónde tenía que ir claro. hacia adelante, era como, Sí, sí, y tampoco bueno, puede ser solo esto, ¿no? No puede ser que estar bien es sentirme así. no. Y ahí empecé como sin darme cuenta, a tener como una especie de diálogos mentales, eh, en donde por momentos parecía que eran monólogos en donde yo me preguntaba y me respondía, ¿viste? Era raro, Mm, hasta que hasta que por alguna razón mis pensamientos me iban llevando por el lado del, che, si ya probaste todo, ¿por qué ujú, no probás con Jesús? ¿Viste? Era como, y mm, era tocar un tema, viste, que tenía que quedar para el último porque literalmente en algún momento fue mi primera opción y no se había dado como yo esperaba. claro. Entonces las cosas no habían quedado bien. Pero bueno, sin embargo, después de mucho tiempo de ir
teniendo esas conversaciones como más mentales, me di cuenta que venía hablando con el Espíritu Santo. O sea, pero me di cuenta después Claro, que venía hablando con el Espíritu Santo, que él era el que me hacía esas preguntas y que llevaba la conversación tan profunda. Pues aparte yo venía de haber estado re limado, ¿viste? claro. Era muy raro. Y bueno, y sí, fueron como 6 meses que estuve hablando con él sin que nadie lo supiera. Un tiempo ni siquiera yo lo sabía, hasta que sí me di cuenta y bueno, las conversaciones fueron bastante profundas. Sobre todo en cuanto a lo existencial, en cuanto al sentido de la vida. Con él pude hablar de que yo no veía mi futuro si no era a través del fútbol, que para mí el fútbol era mi proyecto y que lo tuve que enterrar, ¿no? Porque quisiera, pero la verdad que las opciones que Dios me había dado eran muy pocas Mm, y, y no tenía ninguna certeza. Y bueno, y él me hablaba que justamente eso era fe. Y viste, como que le volvía de nuevo como a trabajar algunos principios que no me habían enseñado de chico, pero que yo no había terminado como de hacer convicción de eso. Y bueno, sí, en parte tenía razón, o sea, como que tenía que reconocerle que sí, que no le había dado tiempo, que me había enojado, y empezar a hablar con él como si fuera mi terapeuta, ¿viste? mm, De hecho, hablé con él cosas que con mi terapeuta no había hablado porque tenía miedo de ponerlas en palabras frente a una persona, ¿viste? Porque yo había claro. sido tan defraudado por el ser humano que hablar con una persona, por más que sea psicólogo o psicóloga, era como, nada. Y me guardé cosas terribles, terribles. Con el Espíritu Santo pude hablar, sentí sentí sanidad también al hablarlas. Nada, llegó un momento como que el Espíritu Santo me terminó diciendo, che, eh, vos hay cosas que no las vas a poder resolver si no es con la ayuda y la fuerza de Jesús. ¿Viste? Wow. La venís haciendo con tus fuerzas, la venís haciendo con tus capacidades, pero estas puntuales ya no lo intentes porque te vas a lastimar. Es como que te vas a voltear la cabeza contra la pared porque no hay forma de que vos las puedas superar solo. Claro. Y ahí y empezó a como hablar de poder tener conversaciones con Jesús, y poder leer, conocerlo, saber un poco más de lo que mi mamá me había enseñado. Y bueno, y ahí dije, bueno, después de un tiempo, me acuerdo de una situación muy puntual, donde yo me había re enojado con mis papás por pavadas, por no poner otra palabra, Mm, muy pavadas. Y, y yo terminaba siempre faltándoles el respeto, ¿viste? Tipo al olvido, diciéndole, no ves que, viste, lo mm, peor, de denigrarlo, de descalificarlo, hacerlo sentir mal, tipo una basura, un trapo. Deshonra, 100%. Y me acuerdo que me sentía re mal después de cada vez que pasaba eso. Y una vez hablando con el Espíritu Santo le dije, che, yo sé que esto que hago está mal, pero no sé cómo hacerlo. Y él me decía, es que esto es lo que te decía, con tus fuerzas esto no lo vas a poder dejar de hacer. O sea, necesitas de mm, Jesús. Y bueno, me acuerdo que una vez que estábamos en comer, había pasado la misma situación de siempre y yo ya estaba por activar toda la violencia. Y ahí fue como, andate a la pieza, ¿viste? Andate a la mm, pieza. Y fue como querer explotar y irme a la pieza. Y me voy a la pieza, cierro la puerta, no tenía ni picaporte la puerta. Le pongo una cama, la trabo y escucho del otro lado que está mi papá, mi mamá diciéndome como esperando que se genere la explosión, ¿viste? Era como que estaban del otro lado esperando que yo claro. los Reviente, sí. insultara. Y el Espíritu Santo me decía, habla con Dios, nada, terminaba. Esa fue la primera vez que terminó de Wow. acostado boca abajo en el piso llorando y diciéndole, Dios, yo no les quiero faltar el respeto, pero la verdad que me sacan, tengo ganas de insultarlos, de pegarles, dice, tengo ganas de Sí, sí. pegarles y no voy a poder resolver esto, no sé cómo hacer y el Espíritu Santo ministrándome, diciéndome, ya lo estás haciendo, ya lo estás Mm, resolviendo, es acá, ¿viste? Es acá.
Y bueno, Wow. y después de descargar ahí, de explotar en mi pieza en la presencia de Dios, entendí que era por ahí. Y de ahí en adelante fue como empezar a hacer de eso un ejercicio. Cada vez que estaba por explotar, en cualquier lugar sea, en el colegio con mis compañeros, o en mi Mm, casa con mis papás, o en el trabajo con un compañero, con mi jefe, era encerrarme y expresarle a Dios lo que tenía ganas de hacer. Y por otro lado, sentir a Dios diciéndome, pero elegiste hacer lo que yo quería que hagas, ¿viste? wow. Iba como dejándome siempre saber de que estaba haciendo un buen camino. Y nada, y así fui reconstruyendo gran parte de los vínculos y de mis habilidades, mis capacidades de resolver sin explotar y sin recurrir a la droga, sin recurrir a la violencia, sin recurrir a la calle. Y fue la presencia de Dios, la intimidad, fue ir a Él, ¿viste? Con Claro, poco, con fue pocos recursos. Fue estar con él, fue hacerlo parte. ¿Sabes qué me parece increíble de tu historia, Martín? También que uno a veces tiene como esta fantasía que se encuentra con Jesús o se encuentra con Dios o viste como ese momento, ¿no? Como ese encuentro, como dicen, y tu vida cambia de un segundo a otro, ¿no? Y yo lo que noto en tu testimonio es que fue un proceso, no fue un evento, ¿no? Que Dios te fue llevando por un camino y te fue acompañando ahí. Em, y nada, hoy dirigís una fundación que se llama Prevenir es Amar, ¿no? Que la fundaste y también estás trabajando em, para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ayudando en todo lo que tiene que ver con desarrollo humano y adicciones, ¿no? O sea, es increíble cómo Dios usó tu historia para ayudar a otros, para sacarlos de situaciones similares. eh, y nada, te honro porque tu vida misma es como una carta de amor leída, ¿no? Es como un testimonio de lo que sucede cuando le abrimos la puerta a Dios, de alguna manera. Yo te lo dije antes de grabar, tenemos muchísima gente acá que nos ve que son padres, que son madres, que son gente a lo mejor grande, que tiene hijos o que inclusive nietos, que están con consumos problemáticos, no sé, marihuana, drogas de cualquier tipo, y que no saben cómo ayudarlos. Y ya ahora apelo más a tu experiencia, ¿no? Y a tu recorrido en toda esta área. Am, ¿Qué consejo o consejos podrías darle a estas familias que no saben qué hacer? Que quieren ayudar, pero no saben cómo, que se ponen a orar, pero sienten que tendrían que estar haciendo más. No sé, ¿qué les dirías a ellos? Bueno, primero que es entendible que no sepamos, ¿no? Porque estas problemáticas cuando te atraviesan eh, te llevan a entender que aún habiéndote formado, se te queman todos los papeles, ¿no? Porque se trata de un hijo, se trata de un hermano, se trata de un padre y por supuesto que es re complejo ya de por sí ayudar a las personas afectadas y más todavía si es un ser querido, un familiar. Claro, Pero lo que creo que no tiene margen de error es amar a la persona desde reconocer y validar lo que está sintiendo, ¿no? Eh, wow, Intentar que por más que haga lo que haga, que nosotros no perdamos de vista a la persona. La persona no es eso que hace. muy Lo que bueno, está haciendo puede ser eventual, circunstancial o hasta un problema, pero la persona no se define por lo que hace. La persona se define por lo que es, y es un hijo, es una hija, es un esposo, es una esposa. Y que muchas veces eso que consumen viene como a intentar tapar, a anestesiar o ayudarlos a escapar, aunque sea un rato, de lo que los consume, no de otra cosa. Y lo que los claro, consume a veces es la frustración, la traición, la ansiedad, el miedo, una enfermedad. Entonces, quizás es tratar
de correr la mirada un poquito de lo que hace y poner la mirada y el foco en lo que es, quién es esa persona para vos. Wow, Y empezar a tremendo. trabajar desde ahí, desde el amor. Y estoy seguro de que el amor cubre multitud de errores. eh, y que en la medida que esa persona se sienta amada, va a poder empezar a sentir la confianza de expresar lo que realmente lo consume. Pero a veces nos quedamos tan, digamos, atrapados en lo que consumen que le ponemos toda la atención a eso y nos transformamos casi en rivales de lo que hacen. Claro, Y eso, por supuesto que no va a despertar otra cosa que una defensa, ¿no? Como proteger lo que está haciendo y defenderlo y justificarlo y no dar lugar a que nadie lo cuestione. Cuando en realidad eso es, uno lo tiene que entender como una anestesia que intenta anestesiar las heridas de su alma, las heridas más profundas. tremendo. Y yo siempre digo que cuando a alguien le duele algo mucho, sacarle la anestesia sin saber cuál es el tratamiento es un error gravísimo. Claro, es cierto, en las enfermedades o dolencias físicas pasa así. Si no lo van a operar, si no saben qué medicamento darle, por lo menos déjenlo anestesiado que no sufre, ¿no? Y creo que la manera de poder dar con un diagnóstico, sobre todo cuando se trata de la enfermedad de las adicciones o de un consumo problemático, es a través de personas que se formaron, profesionales que Total, entiendan, ¿no? Y ayudar a esa persona, en tal caso, cuando esté disponible y reconozca que tiene un problema, a encontrar la ayuda correspondiente, que no cualquiera puede atender este problema, ¿no? Y por supuesto todos podemos acompañar en un proceso de recuperación, pero no todos somos médicos, no todos obvio, somos psicólogos, no todos somos psiquiatras. Entonces sí es acompañar, contener, mostrarnos disponibles, validar esas emociones, no meternos con su consumo demasiado sin saber cuál es el claro, tratamiento, pero sí ayudar a la persona a reconocer que esa situación se le fue de las manos, que es algo que hace porque no está pudiendo resolver otra cosa. Y cuando eso sucede, cuando existe ese reconocimiento, buscar la ayuda profesional. Yo hasta muy bueno, diría tener la ayuda profesional ya previamente vista, porque en esos momentos donde la persona afectada levanta la mano y pide ayuda, hay que en lo posible no salir corriendo porque no es una urgencia, pero sí saber hacia dónde ir, ¿no? Como no perder tiempo en ese sentido. Y después acompañar en ese proceso sin calificar el proceso por el día que la persona esté viviendo. Así sea un muy mal día o un muy buen día. mm, Entender que esto es un proceso muy y bueno, que van a haber días buenos y van a haber días muy malos, pero el día malo no define el fracaso ni el día bueno el éxito. Es acompañar. Mi mamá, yo ya tenía como 5 años de recuperación, ya era una persona muy, muy abocada a la fe, al servicio, había dado muchos pasos que hablaban de fruto de arrepentimiento, de una decisión por convicción de seguir a Jesús. Y mi mamá me seguía preguntando, ¿estás bien? mm, Eh, Como con una especie de miedo y de duda de si todo esto podía llegar a claro, salir derrumbarse, mal. sí, Y fueron muchos años de esperarme llegar en una bolsa, ¿viste? mm, Entonces, para quien vivió tantos años en un estado de alerta, de peligro, de dolor, por supuesto de bueno, uno, la ansiedad quiere que esté bien rápida y cuando está bien duda de si eso va a durar. Es parte de lo que uno también tiene que empezar a entregarle a Dios. Por eso también un consejo es, eh, llevemos nuestras cargas a Jesús y no traslademos esa carga a las personas que están en proceso de recuperación, súper bueno, porque a lo mejor, digo, sin darnos cuenta, le ponemos la carga de vos tenés que estar bien, porque si vos estás mal, yo estoy mal, ¿no? Y bueno, al final no es más que un sentimiento egoísta.
Entonces poner, depositar todas nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestros miedos, nuestras preocupaciones a los pies de Jesús, que suena una frase armada, pero literalmente es lo que hacía yo en la pieza. Es encerrarte a poder poner en palabras lo que solo Él puede entender, aun cuando ni siquiera sepamos expresarle. El hecho de estar ahí arrodillados y llorando, ya habla, habla, nuestro corazón habla, nuestros pensamientos hablan, nuestras lágrimas. Entonces digo, ese es otro buen consejo. Mientras buscamos las mejores formas de ayudar, no dejemos de buscar a Dios para ser ayudados. Amigo, muy, muy buenos consejos. Inclusive creo que se pueden extrapolar a muchas problemáticas, ¿no? No solo las adicciones, porque es verdad, ¿no? No sos tu peor día, tampoco sos tu mejor día. Y a veces esas cargas, en vez de llevarlas a Jesús, se las ponemos a las personas y terminamos causando un daño, ¿no? Em, Nada, Mati, de verdad llevamos casi una hora grabando, iba a ser hasta las 11, ya no sé ni qué hora es, pero te quiero agradecer muchísimo de verdad por tu tiempo. Es increíble el trabajo que haces, o sea, cómo Dios te usa, pero a veces decimos Dios nos usa, pero también nosotros hacemos cosas y vos haces un montón de cosas increíbles. Para los que quieran saber más, acá vamos a dejar el link tanto del libro de Mati como de la fundación y sus redes sociales, todo lo que él está haciendo. Mira, tremendo. Me diste muchas ganas de leerlo, amigo, así que te lo voy a comprar. No, no te voy a pedir un mangazo, te lo voy a comprar. No lo Pero de pueden verdad, encontrar en cualquier librería, en Genia, Ateneo, en Cúspide, en cualquiera van a poder encontrar el material. Así que impresionante, impresionante. Así que nada, hermano, de verdad que te agradezco un montón y estoy seguro que esto va a correr y el Señor va a usarlo para su obra. Así que nada, te mando un abrazo grande y yo a ustedes los veo en otra charla. Chau, chau.